Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. ¿Cómo andan domingo? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este ciclo de conversaciones que nació desde mi necesidad de poder difundir, dar a conocer aquellas terapias alternativas o por ahí terapias no tan conocidas o que nos aportan una mirada más allá de la hegemónica para devolver el foco con el lente de la salud y no desde la enfermedad, para empezar a conocer y poder indagar sobre todas esas terapias que no conocemos y que no son tan vulgarmente difundidas y por eso nació este ciclo de conversaciones. Hoy vamos a hablar con la licenciada Karina Verdún. Ella es psicóloga, terapeuta gestáltica y nos va a contar sobre la terapia Gestalt y cómo es su abordaje. Así que vamos a llamarla, si está por ahí. Este nuevo Instagram no es tan fácil llamar ahora, es toda una movida. Bueno, acá. Mientras se van conectando, yo voy a llamar a nuestra invitada de este domingo. Esto no es tan fácil, ¿eh? Ahí vamos. Llamando a Karina. Después alguien que está por ahí, dígame si se escucha bien. Karina, buenas noches. Hola. Llamando. Hola, Karina. ¿Me escuchás bien? Ahí estamos. ¿Qué tal, Ame? Buenas noches. Hola, Karina. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? Yo sí. Perfecto. Perfecto, entonces nos escuchamos ambas. Bárbaro. Hay un delay. Karina está transmitiendo desde Corrientes. De todas maneras hay un pequeño delay, así que voy a levantar la mano si es que quiero hacer alguna pregunta o alguna cuestión, porque si no se nos va a dificultar con el tema de este delay. Llega un poquito más tarde. Perfecto. ¿Sí? ¿Me Así escuchás que bien? bueno, Cari, un poco te presenté ya, pero bueno, si usted querés presentar nuevamente. Ah, a ver, espera un poquito. Quiero tener una salida de audio tuya un poco mejor. Ok. ¿Me puedes poner en el parlante? Ahí. Dame un segundito, porque pensé que iba a escuchar bien con el celular, pero yo necesito, ya sabes, necesito más De todas audio. maneras te veo hiper equipada, porque con un mega micrófono. Sí. Son las cosas que trajo un poco la pandemia. La necesidad como también de actualizar cierto equipamiento para el trabajo, para la tarea. Así que bueno, por eso cuento con... Esto ha sido también un obsequio de las mujeres de un grupo para el día de mi cumpleaños, así que les agradezco mucho. A ver, Cari, un minuto. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora Hay, sí te escucho bien. sí, Perfecto. hay como mucho retorno, diría. Alejate quizá un poquito del mic, así no retumba tanto. Y se te puede escuchar fuerte y claro. Ahí me escuchás Ahí, bien. ahí mucho mejor, Cari, mucho mejor. Cualquier Te cosa decía me que si querés. avisás porque puede ser la salida de audio que sea Ok, ok. la que haga el retorno. ¿Está bien? Claro, sí, a mí me da la sensación que sí, que hay como un eco, que No, puede ser que sale, vale. Sacalo quizás y... Sí, que lo baje un poquito. saca, sí. A ver, acá. Pero está
estaba bien. Igual tranqui, porque así vamos dando tiempo a que se conecten, así que súper tranquila, tenemos tiempo, nada nos corre. Ahí. Tranca. Bien, bueno. Ya no sale por mí. Ahora sí, ¿me escuchás bien? No vas a ir más por ahí. ¿Por acá no? Perfecto. Bueno, genial. Qué alegría, Amelia, ¿Qué? gracias por invitarme. Gracias por No, gracias a vos. encontrarme de esta manera, después de muchos años de conocernos. Encontrarnos así, bueno, está bueno. Algo distinto, nuevo, conociéndonos como de otra forma, ¿no? Me parece. Correcto. Cari, sigue habiendo un retorno, pero esto no sé si ya soy yo o si los demás también lo escuchan, así que cualquiera que esté del otro lado nos puede decir, pero escucho como un eco que no me da claridad cuando hablas. No, si no tenés auriculares con mic, no, así. Bueno, lo intentamos. No, ahí yo, o sea, el retorno puede ser que sea tuyo, yo te escucho Ahí. bien. Ahora te escucho bien. Ahora te estoy escuchando bien, Cari. Ahora sí. Bueno, decía un poco que si querés presentarte y contarnos primeramente qué haces, Cari. Perfecto. Bueno, soy psicóloga, yo me formé en la Universidad Nacional de Córdoba, después me especialicé, digamos, hice un posgrado en psicoterapia Gestalt, tuve la oportunidad de conocer a la Nana y de tomar algunos seminarios en Córdoba con ella. La Nana Adriana Schnake es la psiquiatra que trae la terapia Gestalt a la Argentina en la década del 70. Y bueno, posterior a eso me formé en terapia de parejas con Silvia Salinas, donde hicimos un camino muy interesante, el cual lo he retomado trabajo con ella en el 2020. Y bueno, también tengo formación y experiencia en constelaciones familiares, bueno, en neurociencias, en budismo, soy discípula de Osho hace muchos años. A ver, ¿qué más? Eso te iba a preguntar, digamos que un poco partiendo, ¿no? ¿Qué es la Gestalt? Porque por ahí hay gente del otro lado que es la primera vez que escucha, puede pasar y no sabe bien de qué va o con qué se diferencia con otras corrientes dentro de la psicología o qué es lo que propone la Gestalt. Ok. A ver, la terapia Gestalt es digamos, dentro de las corrientes más importantes de la psicoterapia, tenemos el psicoanálisis como una referencia, ¿no? Dentro de lo que es las terapias dinámicas. Después está el conductismo, el cognitivismo, el neoconductismo, como una segunda corriente, ¿no? Que empieza a aparecer en la época en la era industrial. Y posterior a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan, digamos, a aparecer las terapias humanísticas, que tienen una tendencia más existencialista, ¿sí? Si bien la mayoría de terapeutas y de estas líneas salen del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es como, por llamarlo así, como el gran padre, ¿sí? De las psicoterapias. Muchos psicoanalistas fueron diferenciándose de la teoría, y Fritz Perls, que fue el creador de la Gestalt, que fue un psicoanalista muy, muy reconocido por Freud hasta un momento, se diferencia, empieza a separarse, digamos, más o menos en la década del en el 45, y empieza a incursionar y a incluir una manera distinta y nueva de ver al ser humano, ¿no? Y de verlo dentro de lo que es en el espacio terapéutico, ¿sí? Empieza a incluir algo que hasta ese momento en el psicoanálisis no se incluía, que era el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, las sensaciones,
las emociones y los sentimientos, ¿no? Y todo esto que ocurría en un tiempo que era más presente. Entonces, sí, para hacerlo como sencillo, para que la gente pueda entenderlo, la Gestalt es una terapia, podríamos decir, humanista, existencialista, es una terapia del aquí y del ahora. Eso no significa que no tomemos elementos del pasado. Claramente, tomamos elementos del pasado cuando empiezan a aparecer en el presente. Es una terapia que incluye al cuerpo, ¿sí? Y que privilegia el sentir sobre el pensamiento. Entonces, me parece que el aporte que hace esta escuela, ¿no? Este enfoque, justamente, es la inclusión del cuerpo y del sentir de la persona en terapia. ¿Sí? En terapia es una forma de decir, porque Peirce decía que la Gestalt no era una terapia solo para la gente enferma, ¿sí? O para alguien que tuviera un conflicto o un padecimiento. Yo muchas veces a los pacientes, o sea, y entiendo, ¿no? Por eso cuando decimos que la terapia Gestalt era un camino de transformación, yo lo veo así, ¿no? Como, más que como una terapia donde uno va y trabaja un problema, lo resuelve y ya, me parece que lo que propone es eso, ¿no? Como un camino de acompañamiento en lo que es la transformación del ser humano. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de crisis evolutivas que tenemos desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, todo el tiempo nos están pasando cosas, todo el tiempo nos estamos transformando, y en ese sentido la Gestalt es una terapia de actualización, si se quiere, ¿no? Por eso te decía también, qué bueno encontrarnos de este modo después de tantos años y conocernos de otra manera, porque bueno, ver casos Totalmente. ¿no? Como que la vida de ambas, el tránsito, ¿no? El caminar fue como cambiándonos un montón, y en ese sentido yo creo que este enfoque es claramente una buena oportunidad para eso, ¿no? Para darnos cuenta de que podemos ser acompañados, no solo por un terapeuta, sino por un grupo, porque la Gestalt lo que propone, y Eso te iba a preguntar, claro. ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. El abordaje grupal. Claro, que se produce esto, ¿no? Como la apertura y la posibilidad de que la terapia no esté centrada en el paciente y el terapeuta, sino que aparece la grupalidad, ¿no? Hay como una nueva propuesta en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también teniendo en cuenta lo que la Gestalt como enfoque propone es esto, ¿no? De tomar al organismo vivo, ¿no? A la persona, y al contexto y la relación que hay entre ambos, ¿no? Entonces en los grupos se produce eso, hay como una reproducción, si se quiere, de todo lo que nos pasa, digamos, en nuestra vida cotidiana, en la interacción con nuestro medio, con nuestro contexto, con otras personas, pero tenemos la posibilidad de ir probando nuevas formas. Me parece que eso es Claro, como... es más experimental, es una terapia que aborda desde la acción, ¿no? Como desde la experiencia. Sí, está basada en la experimentación, porque la mayoría de las cosas que hacemos son experimentales, que a veces, bueno, decirlo es como un poco raro, pero Es raro explicarlo, claro. el encuentro se convierte en eso, ¿no? Como en un interesante laboratorio, donde vamos experimentando cómo es para cada persona hacer un proceso. Cada persona es diferente, entonces para mí, con cada persona es distinto lo que se produce, lo que se genera. ¿Por qué? Porque el terapeuta en ese sentido es una pieza muy importante, ¿no? No es que estamos como, a ver, silenciados, ¿sí?
sino que todas las cosas que nos van pasando también van siendo incluidas. Y mi percepción tiene que formar parte del trabajo que hago con el otro, ¿no? Eso es algo fundamental, o sea, no solo lo que al otro le pasa cuenta en el proceso terapéutico, sino también lo que le va pasando o lo que nos va pasando a los terapeutas. De hecho, nuestro trabajo de supervisión tiene mucho que ver con eso, con lo que a nosotros, los pacientes y las personas y los grupos, nos traen a colación en relación a nuestra propia historia personal. Entonces es un Claro, camino ¿viste? De acompañamiento mutuo, así lo veo. claro, claro. De lo que se va dando en ese vínculo, bueno, la transferencia, la contratransferencia, pero qué importante lo que decís, tener registro, ¿no? De uno mismo todo el tiempo. Bueno, en No eso, perderse, digamos, en el rol del terapeuta a sí mismo. claro, se supone, ¿no?, que nosotros salimos del rol, nosotros no cumplimos un rol. Si bien estamos en un lugar, el lugar es distinto al rol, ¿no? Los roles tienen más que ver, como decía Peirce, con las máscaras. Claro, Y la claro, con intención el traje. de la Gestalt es justamente desarrollar una práctica de la autenticidad, y quienes más tenemos que estar poniendo, digamos, eso en práctica somos quienes llevamos adelante el trabajo, ¿no? Entonces, creo que cuando vamos, no solo cuando nos entrenamos para ser terapeutas, sino cuando vamos cocinándonos con los pacientes, ¿no? En la Claro, experiencia con nosotros, pero, y algo que de nuestro ser auténtico que va aflorando cada vez más. Por supuesto que eso tiene bueno, como una tendencia de acuerdo a cada persona. Hay personas con por las que supuesto. abrirse más. Claro. ¿Qué es el registro, no? O sea, el registro de lo que yo siento, darme cuenta si tengo interpretaciones que son por ahí interrupciones también dentro de lo que es el contacto con el proceso. Las interpretaciones son interrupciones, para el psicoanálisis es, bueno, no sé, parte del método, ¿no? En cambio, para nosotros Claro, es una interrupción porque es cuando la mente empieza a filtrarse y empezamos a pensar acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es por muy eso también importante. trabajan mucho con la meditación, ¿no? Es como una, no sé si decir la técnica o un elemento que van incorporando también, ¿no? Es Hay este un abordaje. concepto, sí, hay un concepto y un elemento que es fundamental en la Gestalt, que es la capacidad de darse cuenta, ¿no? Entonces, el darse cuenta en la traducción es como la conciencia. Entonces, también podemos decir que esta terapia es una terapia de la conciencia, no del inconsciente. Lo que se presenta, Ay, lo que te, está... Sí. no, ahí te recuperé. No, no, se te había ido ahí volviste, como la voz. Ah, ok. Bien, es una terapia de la conciencia, no de la inconsciencia. Ujú. No del Ahí me quedé. inconsciente, ¿viste? O sea, sino como que lo que buscamos es ir teniendo cada vez más porciones de conciencia, de darnos cuenta. Y en ese sentido, la meditación es una herramienta que tomó Peirce en aquella época a través de la corriente del budismo zen, ¿sí? Que ahora está como muy en boga otra vez, más que nada Totalmente. el budismo en sí, ¿no? Y en Argentina particularmente, bueno, a ver, hay todo un desarrollo de las meditaciones de Osho, porque fue a través de Adriana Schnake, a través de la nana, que entran estas meditaciones que son más catárticas a formar parte de ciertos trabajos que nosotros hacemos en los laboratorios. Después Las se famosas llamadas meditaciones activas, ¿no? De Osho, que crea Osho, digamos, para la gente ocupada o el occidental, así, ¿no? Sí, sí, claro, y es una manera como de entrar en contacto con el cuerpo, si se quiere, no sé si es tan sencillo, por ahí hay gente para la que es simple, pero creo que no es tan simple, pero no es tan
forzada como la meditación pasiva. Y la meditación pasiva es un poco más dura. Osho, A la cual, ¿Mm? a la cual además el occidental nos cuesta mucho más, ¿no? Como, bueno, sentarnos, quedarnos quietos, como que nos puede generar más ansiedad inclusive, ¿no? Como, ¿qué es esto? No estamos acostumbrados, no es parte de nuestra cultura, nuestro ritmo, nuestra vida de la que llevamos nada que ver con Oriente. Exacto. Bueno, no es parte claro, de nuestra esencia, ¿no? El No, oriental es como decía un terapeuta amigo, es como más pescado frío, ¿viste? Y nosotros, los latinos, somos claramente, ¿no? Como más expresivos, más sintientes, si se quiere, y las él, meditaciones mucho nos dan la posibilidad de movernos y de ir buscando en el movimiento la conciencia. Ahora, las prácticas que se utilizan para la terapia en sí es la meditación dinámica, ¿no? Esa es la que introduce y la que conocemos casi todos los terapeutas, por lo menos los de principios del 2000. Eh, pero bueno, no todas las escuelas dentro de la terapia Gestalt utilizan esas meditaciones, no todas. También hay otras corrientes como Hoffman que también involucra un poco de catarsis a través de todo el proceso. El proceso de Hoffman es un trabajo que se hace mucho con los padres y con las heridas infantiles y con los enojos, uh-huh. los miedos, digamos, es un trabajo que era muy interesante que actualmente, bueno, nos acordamos de eso, pero ya no se usa. Es como que la gestal lo que yo veo es que fue tomando también de muchas otras, no sé si de disciplinas, de las artes, claramente, ¿no? Del arte, sobre todo, Claro. mucho. Eh, y no tiene una teoría, la Gestalt es una escuela teórica, por eso, o sea, tiene una base, si se quiere, hay como una base que es bien biológica, ¿no? Estudiamos mucho el organismo sano, lo sano de cómo funcionamos. Y lo que vemos son como las interrupciones, cuando eso se interrumpe, ¿no? Y de qué manera, cómo ocurre, y buscamos los medios a través de los cuales podemos ir siendo cada vez más conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, la meditación forma parte. Yo últimamente estoy haciendo más meditaciones pasivas, ¿no? O para gente que recién se inicia, meditaciones que son más dirigidas. Me parece que la pandemia también me trajo eso, porque era muy difícil hacer grupos de meditación con gente que no meditara Con, y que tuvieran la corriente de Osho, ¿no? Para mí es un poco para aclarar, no sé, sí. pregunta, recién hablabas de los tipos de corrientes dentro de la Gestalt, ¿no? El otro día hablamos un poco también de, por ejemplo, de Claudio Naranjo, que también profundiza un poco el trabajo iniciado por Peirce, pero que va por otro, digamos, como que va por otro camino, ¿no? Uh-huh. Utiliza como otros enfoques, digamos, le presta atención a otras cosas, le pone luz a otras cosas que por ahí otra no, o la que vos por lo menos con la cual vos trabajás, incluyendo Claro. las meditaciones de Osho. Claudio hizo un largo camino y un hermoso camino por el hecho eh, de haber, bueno, nada, incursionado. Para mí es uno de los, o sea, si la nana es como la madre de la Gestalt acá en Argentina, en nuestra zona, ¿no? Aclaramos quién es la nana porque va a decir que es una niñera, no, la nana es licenciada, estás hablando de Graciela Cohen, ¿no? No. La nana es Adriana ¿Quién es la Schnake. nana? Ah, me Adriana equivoqué, ok. Schnake, Ah, ella es psiquiatra, médica psiquiatra, psiquiatra. Ella trae y la Gestalt a la Argentina, digamos. chilena, claro. Ella es chilena y en el año Ah, ah. 71, invitada por Alfredo Moffat, ¿sí? Dicky Alfredo Gilman, Moffat, psicólogo social. sí,
porque bueno, cuando estaban en esa ruptura, digamos, Qué maravilla, Alfredo Moffat. claro, o sea, él tiene como mucho que ver en esto, ¿no? En el Claro. nacimiento de todo este movimiento, si se quiere. Y la nana vino mucho tiempo acá a la Argentina, formó a toda la gente, digamos, que fue la raíz, ¿no? En Córdoba y en Capital Federal hubo como dos escuelas muy fuertes y Claudio, que era muy amigo de Castaneda, se va, Castañeda, claro. se va a Estados Unidos y él entra dentro de las universidades porque él era un gran investigador, ¿no? Y estaba estudiando mucho sobre los psicodélicos en esa época. Y de esa forma empieza a indagar en la ayahuasca, que eso forma parte de su camino y forma parte de las terapias que él ha hecho. Y él estuvo con Peirce en Isalen, que es donde nace la Gestalt, digamos, oficialmente, si se quiere. Estuvo muchos años con Fritz hasta que, bueno, ya Fritz estaba viejito, fallece, y entonces Claudio empieza como su propio camino de búsqueda, ¿no? Eh, Claramente las personalidades de ellos eran muy diferentes y Claudio se conecta, bueno, ya venía haciendo un montón de trabajos de investigación y escribiendo su libro sobre ayahuasca, incursionando mucho en eso también, dentro Y de... además aclaramos que es psiquiatra, que ante todo es psiquiatra, ¿no? Sí, él también es psiquiatra, bueno, de hecho con la nana trabajaban en Los el dos, hospital en juntos. Chile, en Santiago, y él tuvo como esa tendencia, ¿no? Igual que Perth. Y bueno, estuvo con Hinchazo, que fue un grupo, mirá, qué tal. Él quiere acá robar cámara rolete. O sea, cada vez que vengo acá a un vivo, él se me pone acá. Bueno, dale, ahí está. Hola, soy gitano, ahí está. Chau, Hemos vivido juntos con Gitano durante un tiempo. tantos años. ¿No? Bueno, y Claudio cuando estuvo con Hinchazo, ahí incorpora esto del eneagrama, ¿sí? Y el eneagrama para la línea de Claudio, cuando él crea el SAT, que es todo un movimiento y un método de trabajo, una metodología muy interesante, bueno, ya empieza como a trabajar con los eneatipos y con un entrenamiento como muy profundo, que muy poca gente podía llevarlo a cabo como era de raíz, ¿no? Porque había que seguirlo a él, viajar con él, ir a la selva, al desierto, tomar plantas maestras, o sea, era un trabajo muy interesante. Yo tuve la suerte de estar con colegas que formaron parte de muchos de esos viajes y la verdad es que las experiencias que me contaban eran interesantísimas. Él después dejó esa corriente y se empezó a dedicar más a la educación los últimos años y después, bueno, también soltó la educación y se dedicó a la música. Por eso yo creo que me ligo mucho a entender que ahí hay algo muy poderoso, ¿no? En la comprensión de la escucha, entender qué pasa con la música y el sonido y con la conciencia, ¿no? Él siempre fue un gran buscador. Entonces, bueno, la corriente dentro de lo que es la Gestalt hispanohablante, digamos, es una corriente fuerte la de Claudio, después está la de Nana. Eh, Ninguno de los dos desarrolló las constelaciones, por ejemplo, que viene ya de la mano de Hellinger. Sí, así Claro. la mayoría de los terapeutas, ¿no? Sobre todo en Argentina. En otros países no es tanto. En otros países es como que mantienen, no sé, México, Colombia, por ahí algunos de ellos mantienen como la raíz de su gestal, digamos, y sus prácticas, y son como más chamánicos, ¿no? Y bueno, y hay países que recién están empezando, como Perú, como Bolivia, recién están arrancando.
a desarrollar como las formaciones y la Gestalt como una nueva posibilidad dentro de lo que es la clínica, la terapia, ¿no? Así que eso es, por eso digo, en los países hispanohablantes, en Estados Unidos pasan otras cosas, en Europa también hay como otras corrientes, está Delacroix o Jean-Marie Roby, que son como también terapeutas, al ser europeos son como más, no sé cómo decirlo, han incursionado mucho, Delacroix sobre todo en la meditación y en la meditación interpersonal. Él fue muy influenciado por Claudio, por el trabajo de Claudio de una época, y Jean-Marie Roby, que viene del psicoanálisis lacaniano, hace toda una transformación, entonces su trabajo también tiene mucho que ver con la escucha y con el lugar y la posición del terapeuta. Son maneras diferentes, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer el trabajo de ellos en varios congresos y es interesante y bueno, también ahí vamos viendo cómo la cultura va determinando el modo, ¿no? de hacer Por supuesto. el trabajo. También Y cómo, mm, y cómo esa cultura también inscribe o va escribiendo sujetos, ¿no? Porque no es solo cómo los miro, sino también cómo los voy escribiendo en esa cultura. Y para ir más a lo singular de cómo trabajás vos, que me interesa, que por ahí lo puedas contar. Vos además sos DJ, Karina. O sea que sí. para vos la música en tu vida es clave y es fundamental en tu vida, y en tu vida hablo también de, digamos, a la hora de trabajar como terapeuta. ¿Cómo introducís la música en el trabajo? Eso fue algo que me llamó la atención de entrada, cuando conocí la Gestalt en la universidad, que tenía, no sé, 19 años, el hecho de poder bailar, yo hacía, venía de hacer terapia eh, lacaniana, de hacer psicoanálisis lacaniano, iba 5 veces por semana a hacer análisis, 40 minutos, de hablar, y cuando empecé a hacer laboratorios, dije, esto es una locura tremenda, que me provocaba muchísimo pánico al principio, pero me encantaba Ajá. mucho el vértigo de la experiencia, ¿no? Gente gritando, bailando, un poco enloquecida. Y la posibilidad de esa libertad, de experimentar y explorar esa libertad, para mí fue como en un momento donde era muy tímida, ¿no? Era muy inhibida. Yo creo que la Gestalt me ayudó a sacar un montón de cosas que tenía dentro, la música y esta capacidad que fui como descubriendo, ¿no? Encontrando, descubriendo y desarrollando, fue gracias a hacer Gestalt, ¿no? Y me di cuenta de que como me gustaba mucho la música, siempre me gustó, o sea, si me formaba en eso podía trabajar con música, ¿no? Podía poner música mientras atendía y eso para mí fue como muy interesante. Y ahí conocí las meditaciones de Osho también, entonces el hecho de bailar y La de, danza, claro. ¿no? Claro, en el movimiento, una cosa que me llevara a la conciencia o que me permitiera también como liberar, ¿no? Soltar, soltarme y conocer mi cuerpo, y conocer mis sensaciones, y conocer desde ahí mayores aspectos de mi profundidad, si se quiere, ¿no? Entonces, siento, ¿no? Así como en el cuerpo, que es una herramienta pero que forma parte, es como una parte mía, ¿no? No es algo que encontré después. En mi casa siempre hubo música, siempre, y siempre hubo baile porque mi mamá era bailarina. Ah, Entonces, mira, no claro, sabía eso. mi mamá le encantaba, bueno, ya cuando yo nací, ella ya no daba clases ni nada, pero mi mamá bailaba clásico y bailaba español.
Entonces, y mi papá también era amante de la música del litoral y del folclore. Sí, Entonces, sí, la vida era parte de tu vida y de tu esencia, y de repente, ¿cómo llegaste a unir, digamos, ese todo, ¿no? Que somos, ¿cómo llegaste a poder plasmar la música en la terapia? Porque imagino que esto al principio era como, ¿cómo, sí, cómo se une esto? ¿Cómo lo va a recibir el otro también, ¿no? Como después está la mirada, el prejuicio y toda hablando de la cultura, ¿no? Pero como voy a terapia y me pasan música, en o hay Corrientes fue música. bastante, bueno, llamativo, Difícil, me imagino. fue como choqueante, llamativo, raro. Pero como te decía hoy, ¿no? La Gestalt toma, si tomamos a la persona que viene a consulta con su contexto y en el contexto en el que estamos juntos, también me toma a mí como terapeuta con mi propio contexto, mi historia y con todo lo que soy, ¿no? Con todo lo que traigo. Y eso para mí es lo fantástico de esta terapia, ¿no? Que el terapeuta está poniendo cosas que son muy personales, que son Claro, muy íntimas, muy de su mundo, cosa que en otras corrientes por ahí no sucede, no claro. ocurre. De hecho, otras corrientes, todo lo contrario, más bien como parece una imposición de que para poder trabajar o que una terapia sea efectiva tiene que haber como esto de la distancia óptima o no, o objetiva, o como, bueno, también ni que hablar del uso de los guardapolvos, ¿no? Como marcar la distancia entre el otro. Bueno, yo al trabajar en un hospital público de salud mental es como, y aparte venir de otra disciplina, es como que también lo veo Sí, más rápidamente, ¿no? Como esto de, que inclusive que si abrazás a un paciente, sos, como, ¿qué estás haciendo? Estás poniéndole el cuerpo. Sí, no estoy solo poniendo el cuerpo, estoy poniendo todo mi ser, pero en los dos lo estamos poniendo, ¿no? No es solo el cuerpo por un lado, la cabeza por el otro, hay mis teorías por otro, digamos, ahí se genera un vínculo, que creo yo, ¿no? Desde mi experiencia y desde otro lugar, que es lo que finalmente termina sanándonos, lo que se sí, genera también en ese vínculo, cómo puedo construir ese vínculo con la persona, digamos, a la cual busco para que me ayude. claro, Pero en realidad ese vínculo es para los dos, yo el, siento el eso, ¿no? trabajo, digamos. O dentro de mi experiencia lo voy viendo, que lo que va curando de la desconexión que todos tenemos es que hay un otro, que es un otro auténtico y que está disponible, ¿no? Que es el terapeuta, y que se abre justamente y te mira, ¿no? Como con una amorosidad para que también pongas algo de tu autenticidad en este encuentro. Entonces, el vínculo terapéutico, muchos lo dicen, ¿no? Muchos terapeutas dicen esto, ¿no? El vínculo terapéutico es lo que cura. Más allá de las técnicas, más allá de los lineamientos con los que trabajamos, Claro, lo que cura es la relación, ¿no? Entonces, es algo que va formando parte de tu vida, ¿no? Como terapeuta. Yo creo que a las personas que veo las quiero, porque no quiero claro, dedicar mi tiempo a gente que no quiero. claro. Sería Qué como lindo, algo qué lindo reconectarlo y, digamos, ponerlo sobre la mesa, porque no son aparte objetos, son sujetos, son personas como nosotros, y no son distintos a nosotros, somos porque estamos todos unidos, o sea, hay unidad ahí. Este, y eso también, viste, como que también nuestro camino, y de hecho nuestra formación es así, funciona así, está hecha de nuestro trabajo personal para poder trabajar a otro. Y en ese encuentro nos vamos trabajando juntos, ¿no? Porque los seres humanos somos espejos, más allá de las neuronas espejos que tenemos, que se han descubierto, sí, sí, nos vamos espejando, ¿no? Y, y hay, por ejemplo, un concepto que se usa mucho, que es el de polaridades. Bueno, el paciente es una polaridad y el terapeuta es otra polaridad y viceversa, porque también vamos encontrándonos los terapeutas con la polaridad que trae el paciente para nosotros. Entonces es muy enriquecedor el encuentro en ese sí, sentido. además pensaba también que
que pensarnos separados también proviene como del ego, ¿no? Como en realidad no hay separación en algún punto, digamos, entre el otro y yo, y entre todos. Es lo que intentamos, o sea, y aparece la personalidad, aparece el ego, Y sí, obviamente. obvio, claro. Pero está bueno Pero registrarlo y tenerlo presente, ¿no? Como, bueno, ver qué hago con eso, la en qué conciencia, momento salta, con qué persona, con quién no, en qué situación. Eso también habla de algo nuestro que tenemos que también seguir trabajando. En algún punto somos, digamos, seguís en una posición de aprendiz siempre, porque no es que vos venís a enseñarle nada a nadie, sino que aprender de todo lo que se vaya a dar en el proceso. todo el tiempo estamos aprendiendo y no hay, a ver, ¿cómo decirlo? No, por eso te digo que es un camino, ¿no? Que Claro. esta no es solo, viste, bueno, voy a la consulta, es un camino porque vas todo el tiempo transformándote, ¿no? Yo estoy ahora en un grupo con gente que hace 20 años estuvimos y seguimos trabajando cosas y vamos como dándonos cuenta de que lo que es la herida, ¿no? Fundante en cada uno de nosotros se mantiene, la tenemos más limpia, ¿no? Como Duele menos, ya sabemos de qué se trata. pero bueno, ocurre, ¿no? Y ese hecho de poder tener un espacio humano, ¿no? Donde trabajar y donde recibir a las personas, para mí eso es un lujo, ¿no? Es una gran Vos, bendición. Cari, Mm. vos trabajás y conformás ahí un grupo de mujeres, ¿no? Trabajás Sí, con un... una de las cosas a las que me he dedicado mucho es el trabajo con género. eh, o sea, incluyendo muchas vertientes, ¿no? Eh, También los grupos de mujeres empezaron acá en Argentina dentro de la Gestalt, porque había ya anteriormente otros movimientos, ¿no? Que eran los círculos, que tienen otra dinámica, pero los grupos de mujeres empezaron también con la Nana, con Adriana Schnake, porque ella venía de, de un trabajo con Lola Hoffman, que era una psicoanalista junguiana chilena muy conocida, feminista, revolucionaria ya, con la que iban trabajando un montón de cuestiones, como por ejemplo, bueno, un tema de los roles en las mujeres, ¿no? No, y además el contexto, ¿no? 70, 60, bueno, post 60, después de los primeros movimientos feministas, de los Sí, grandes movimientos feministas, ¿no? Como que estaban en tema. sí, en Chile se arrancó con este trabajo que tenía como más relación con el psicoanálisis junguiano en la década del 50. Y después Nana va haciendo como un refinamiento y va buscando un enfoque específico al trabajo con género, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la Gestalt, al ser un enfoque, es una forma de percibir, ¿no? Es una forma de mirar la realidad, de mirar el vínculo, de mirar la identidad, de mirar la historia. Eh, entonces, bueno, se van aplicando estos conocimientos que tenemos acerca de cómo es que funcionamos, pero están orientados más hacia el trabajo con la mujer. Yo incluyo mucho teorías que ha escrito Karen Horney, que fue para mí la primer psicoanalista feminista, si se quiere, que iba mucho de lo que Freud decía que era como la base de la neurosis. Entonces ella dice, no, esto no puede ser así. Un libro muy interesante que es Psicología Femenina, que también es de los 50. Entonces, es como que para mí en el grupo de mujeres vamos buscando modos de pensarnos en un punto, ¿no? Pero es ese modo de pensarnos, de percibirnos y de percibir a las otras, entra en una transformación, o si se quiere, en un autocuestionamiento, de una forma como muy
liviana y muy natural, porque no se hace tanto desde la palabra, sino más desde la experiencia, ¿no? Experiencia. Es claro, viste, una mujer que es principalmente, o sea, nosotros somos cuerpo. Entonces, esta cosa de intelectualizar no es propia de la mujer y claramente es como más cabezona que otra cosa. Es como en algún punto también recuperar la feminidad, digamos, ¿no? No, digamos, con lo genuinamente femenino, digamos, no por hacernos estos cuestionamientos tenemos que apropiarnos, digamos, de las masculinidades, ¿no? De querer, digamos, poder romper con eso desde ahí, sino al revés, como bueno, ¿no? Desde nuestra feminidad poder rever estas cuestiones. Es un trabajo más de como de ir conectando y de ir descubriendo cada una como es, porque somos todas diferentes, claro, también en algún sentido. Entonces, ir juntas en ese viaje para mí es como lo más interesante, y yo de hecho lo hago por un movimiento interno, por una búsqueda interna, ¿no? Y por una búsqueda de conexión, de reconectar con mis ancestras, no solo con mi femineidad, ¿no? Sí, con la de todas. Ver que hay una manera de vincularnos en un espacio que por lo menos para mí es el espacio de la mujer, ¿no? Ese es el espacio de la mujer. Y tan necesario hoy, Cari. Acá decía el otro día, perdona que te interrumpa, acá, bueno, por lo menos en Capital, donde yo vivo, no hay, digamos, hay hoy en día un montón de tipos de grupos de mujeres. Yo estoy hablando, digamos, de esto, ¿no? De un abordaje gestáltico, digamos, parecido a lo que vos. Es tan necesario por todos los procesos que se están dando también, ¿no? En la sociedad, en los cambios de la sociedad, cómo está cambiando la forma de vernos a nosotras mismas insertas en la sociedad también, más allá de lo que es el trabajo de la singularidad. Digamos, estamos en un momento de transformación tan grande que es tan necesario, por lo menos hablo desde mí, digamos, en lo personal, ¿no? Como poder contar con estos espacios de acompañamiento donde uno se reconecta con uno, pero mediante el otro, digamos, a través del otro y lo que se genera en ese grupo, desde lo corporal y todo lo que vayas experimentando. Es muy necesario esto que vos estás haciendo, que ojalá se pueda armar algo acá. Lo pido encarecidamente. Estaba en proyecto, pero bueno, con los de la pandemia se frustró, pero no estamos lejos de hacerlo. Bueno, va a ser cuando tenga que ser, pero digo, es muy necesario porque realmente hay casi nulo, digamos, mirá que he buscado, no, y creo que es un momento muy necesario, inclusive también para seguir repensándonos en esta batalla contra el sistema patriarcal, no perdernos en esta batalla, no perder nuestra feminidad, no generar esto una guerra, digamos, con lo masculino, sino que tiene que ver con un sistema. Siempre digo yo, ni machismo, ni matriarcado, ¿no? Como el feminismo de este lugar, recuperar la equidad, la igualdad, pero sin perder nuestra feminidad. O sin querer ocupar esos espacios de poder, pero desde la forma en que lo hacen los hombres, ¿no? No los hombres, sino el sistema, cómo construyó estos sujetos, cómo construyó estas masculinidades, ¿no? Con violencia, con agresividad, que ellos también padecen, por supuesto. Sí. Entonces es interesante también esto, desde mi mirada social. Claro, no es algo del cual, viste, somos, entre comillas, víctimas la mujer, todos, o sea, la sociedad en sí, el humano, el ser humano. Claro. Los hombres también cargan con mucho mandato y con mucha carga de tener que responder a esa construcción de masculinidad, que no les propia, digamos. Es una construcción de cómo se supone que debería ser el ser humano, ¿no? Claro. Las mujeres también nos masculinizamos porque es el único modelo que tenemos. Por eso digo, ¿no? Para mí, en lo personal, por ahí, la luchar, es una distracción. Es una forma de distraernos nosotras de cuál es nuestro camino,
esencial, ¿sí? O nuestro camino real, que tiene más que ver con esto que decías, ¿no? De reconectarnos, de encontrar cómo es ese vínculo o ir descubriendo, porque creo que lo perdemos. Descubriendo tanto. Dice Karen en su libro, ¿no? Que la mujer hasta los 3 años es un ser natural, puro. Y ahí la femineidad está, viste, en pleno apogeo, si se quiere. Apogeo, Pero claro. empezamos a ir hacia afuera, y entonces cuando vamos hacia afuera lo que vemos es otra cosa, ¿no? Y vamos aprendiendo y vamos tomando todo eso. Entonces para mí el trabajo es ir hacia adentro, ¿no? Hacia lo interior y ir recuperando otra vez esa niñita, esa niña inocente en el sentido de... Sí, 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 sí. Ahí se te entrecortó. Entonces, ese para mí, digamos, el trabajo quizás lo que diferencia, ¿no? Mi laburo por ahí de otras cosas, sí voy tomando porque me inspiro en muchas mujeres, ¿no? En un montón. Pero el punto es ese, que lo que tenemos que lograr es saber qué es lo que me sale a mí, ¿no? Como con la Claro. música, ¿no? ¿Qué es lo que, a ver, cuál es mi esencia, cuál es mi naturaleza y cómo la comparto, cómo la expreso? Lo que voy descubriendo, cómo lo pongo en el mundo, ¿no? Mi modo. Y para mí eso es un arte, ¿no? Es Y claro, ¿qué te parece? un camino. Es un arte, un desafío. Ujú. Y es algo Y divertido, no sé, entretenido, es algo llevadero, y cuando lo haces con otras es muy interesante porque vemos la diversidad que hay en la manifestación femenina, ¿no? Eh, y nos ayuda, la experiencia que tengo es que y a mí me han ayudado un montón las experiencias con mujeres, eh, cómo una va sanándose a sí misma, cómo vamos curando el vínculo con nuestra madre, el modo en que miramos a otras, muchas mujeres, claro, ¿no? Entonces, por ahí para mí va, ¿viste? Por esta cosa de estar juntas, de compartirnos y de dejar que lo que se produce en ese encuentro, ¿no? Como esto que hablábamos al principio, es el encuentro, el vínculo lo que sana, ¿no? Y yo creo que también en los grupos de mujeres ocurre eso, ¿no? Como nos vamos sanando juntas porque nos aprendemos a mirar. Y si otra te mira bien, viste, es como que aprendes a mirarte con amor y ahí pasa otra cosa. Y ahí pasa otra pasa algo, pasa cosa. la transformación. O bueno, eso, reencontrarse, descubrirse, como bien decías. ¿Y la Gestalt danza qué es, Cari? Oh, estoy trabajando mucho con eso. Siempre trabajé con música en los grupos Eh, que coordiné, de formación, en los talleres, en los grupos de mujeres. Siempre trabajé con la música y con el baile como un medio de activación de algo, ¿no? La música siempre me parece que genera que algo se produzca, ¿no? Como que moviliza siempre. Y en un momento estudiar en la academia, primero aprendí con un amigo que es DJ, de la vieja escuela, digamos, de la academia. Después empecé a ser como más autodidacta. Después, el año pasado estudié con uno de los productores que más me gustan de Argentina, que es Uji. Aprendí composición y algo de producción musical. Y me fui dando cuenta que, bueno, que lo que me gusta generar, digamos, no está dentro de las fiestas, ¿no? No era ¿La qué? eso. Perdón, no te escuché. Que lo ¿La? que yo buscaba como DJ no era laburar Ah, en la fiesta. ¿no? Me empecé a dar cuenta este último tiempo Ah, que claro. no era por ahí mi camino, ¿no? Ah, ah, ah.
Y entonces Quiere incorporarlo en estos procesos. a mí me gustaría ir a lugares o estar en experiencias de baile y de cierto tipo de música, no cualquiera, y no hay acá. Por lo menos en Argentina hay muy poca gente que se dedica, digamos, a hacer eso, pero son fiestas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a diseñar un espacio donde pueda incluir, la Gestalt significa forma, ¿no? Una palabra alemana Claro. significa forma o estructura. Entonces dije, a ver si podemos, no sé, crear un espacio donde haya una invitación a que cada uno dance su forma, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero ¿existe la biodanza? ¿Hay alguna diferencia? Vamos a tener un domingo una conversación con alguien que hace Sí, guía o facilita la biodanza, pero te bueno, escucho y me suena biodanza, sí. la diferencia básicamente es que no es dirigida. Yo no Ah, dirijo ok. un movimiento. La biodanza se basa en 5 líneas, igual que la danza terapia. Ah, O sea, hay como una ok. estructura, una metodología, si se quiere, ¿no? Yo lo que utilizo es la teoría de campo, la teoría de campo de Levin, la teoría de campo, de los campos mórficos, de las constelaciones. Voy más como por ahí y lo que me interesa, digamos, es crear un campo, si se quiere, experiencial. Generar un espacio experiencial donde la música sea la guía, no yo. No Karina ni Vistara guiando el movimiento, ¿viste? Hace así, pone la patita así, hacerlo más fuerte, más. Dar la posibilidad que el otro vaya descubriendo cada vez más en profundidad con lo que se tiene que encontrar de su propio mundo Claro, interno. aflorar lo genuino, su esencia, su alma, lo que hay detrás de todo eso que aparece. Claro, o sea, cómo es el modo en que va a bailar tu energía. Y en la última Ok. experiencia que hicimos, que ya empecé a hacerla, por suerte, que era mi intención, en espacios abiertos, en la naturaleza, La naturaleza, qué bueno. cómo es, la resonancia de la gente, la devolución de la gente, muchos entraron en experiencias que eran, no sé si decirlas psicodélicas porque no va por ahí, sino como muy profundas, ¿entendés? Muy de mucha conexión, que eran más transpersonales, esa es la palabra. En Claro, experiencia, un estado meditativo también, ¿no? Un estado de meditación. sí, una experiencia de trance, la mayoría de la gente tuvo Claro, eso. ¿Y cuál es la historia ahí? Que dentro linda. de un campo donde se produce una dinámica y hay muchos elementos que van poniéndose en juego, tenemos la posibilidad de entrar en contacto con muchas dimensiones del ser, muchas dimensiones del espacio, muchas dimensiones del tiempo. Entonces cuando me di cuenta de que lo que se producía, digamos, viene más por ahí, dije, bueno, esta es una experiencia chamánica, ¿sí? Claro. Así como tu nombre, como tu nombre. Esta es una experiencia Chamana. chamánica, ¿sí? Bueno, usan el tambor, ¿no? Vi en tus videos que usan mucho incorporan el elemento, ¿no? Un tambor, percusión, bueno, o Usamos, tambor chamánico. tengo ganas de ir trabajando con otros artistas y con músicos a veces en vivo, o sea, también está eso en plan. También hay producciones que estamos haciendo juntos con mi compañero para como cápsulas sonoras y en algún momento, bueno, ya irá ocurriendo de empezar a poner la voz, ¿no? La voz, mi voz, dentro del trabajo, pero no como guía, sino como algo que sostiene y que acompaña, ¿no? ¿Y qué, digamos, qué se trabaja desde la naturaleza?
Digamos, qué es lo que ayuda a estar en la naturaleza mientras están trabajando? Y la conexión, por lo menos dentro de lo que yo voy entendiendo, es que la conexión con nosotros mismos es una cuestión. ¿Viste? Una persona en el asfalto es una cosa, somos una cosa, somos de una manera, y en cambio cuando, viste, te sacás los zapatos, cuando pisás tierra, ahí pasa otra cosa. Como, me acuerdo de nuestros viajes a San Marcos, viste, es como ahí ocurre otra cosa y hay algo de la esencia nuestra, ¿no? Que se empieza a manifestar porque nosotros somos parte de todo eso, somos parte de los árboles, parte de la tierra que pisamos, del cielo que estamos viendo, de los pájaros que están cantando, del sol que se está yendo y la luna que aparece, ¿entendés? Entonces como creo que los elementos de los que estamos hechos, está hecho todo en la existencia, ¿no? Conocida por lo menos, empieza a emerger. Y para mí Gestalt Danza es Qué lindo. una invitación a eso, ¿no? A abrirnos y a conectarnos desde ahí y a sanarnos desde ahí, a sanarnos desde esta posibilidad de mover todos los cuerpos que fuimos, eh, todas las emociones que sentimos, todas las vidas que tuvimos, todas las formas que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Yo creo que somos seres que venimos viajando hace mucho y que seguiremos quizá Y en este sentido, por todo lo que nos contás, es un trabajo, un proceso que no termina nunca, o por lo menos hasta que nos vamos de este plano, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que no. Y eso es como lo más interesante. Me parece que es lo más motivante de vivir. ¿Viste? Totalmente. Porque, ¿no? Sí, ¿cuál es el asunto? ¿Viste? Trabajar. ¿De qué va si no es eso? Salir a trabajar, ¿viste? Volver a tu casa. Claro. ¿Qué es? No puede ser eso la vida, el sentido de la vida. Sino Claro. ese constante aprendizaje, transformación, sanación. Pero me parece que ya hace bastante tiempo que venimos, y sobre todo ahora en esta era fantástica que nos toca, en Acuario, yo creo que la transformación es como, viste, es lo que está al orden del día, es lo que se nos presenta así como en bandeja. Nos presentó, no hay forma de escapar, ¿eh? Apareció y dijo, dale, ahora y es ahora, ¿dónde vas a correr? Ahora hay manera de hacer otra cosa. Entonces me parece que es aprovechable este tiempo y que esto surge también así, ¿no? Como de la integración de muchas experiencias, de vivencias, de trabajos que tuve. Y bueno, mi intención es poder escribir acerca de esto, poder estructurarlo, lo estoy haciendo. Sistematizarlo y que quede, sí. Y a poco lo estoy haciendo, eso es algo que me interesa, ¿no? Buenísimo. Mientras tanto, las experiencias son las que me van permitiendo tener como una cosa real, ¿no? Que no es una teoría, sino que es algo que está basado Que en está... la experimentación y en la experiencia con gente, ¿no? Claro. Y Cari, ¿esta terapia es para todos? Siempre hago esta pregunta, finalizando. ¿Es para todos? ¿Vos pensás que bueno, que no hay ningún impedimento para nadie hacerla, ¿no? No. Y aún así venga con diagnósticos psiquiátricos. No, yo acompaño gente que tiene diagnósticos psiquiátricos fuertes. Por eso te digo, es como con cada persona es diferente, ¿no? Hay gente con la que podés trabajar una visualización, hay gente con la que podés una meditación, hay gente con la que podés hacer los benditos diálogos gestálticos, que son técnicas, pero la Gestalt... Hay gente que es agrupable, hay gente que no. Sí, pero la Gestalt para mí básicamente es
una forma de estar, ¿sí? Es la manera en que yo estoy con la persona lo que hace que sea posible que Claro, trabajemos, de ¿no? transformación. Eh, es el modo y el recurso que voy a usar va a depender del otro, ¿sí? Hay gente con la que, bueno, claramente, no sé, yo hay pacientes con esquizofrenia que he trabajado con meditación, con los que hemos bailado, con los que hemos cantado. eh, Hay gente con la que puedo entrar más desde, qué sé yo, viste, desde la pintura, el dibujo, ¿sí? Eh, entonces es como saber colocarte frente al otro, ¿no? Como que ese es el arte para mí del terapeuta. Por eso yo entiendo, a veces hay gente que me dice, me recomendó fulano, y sí, claro, pero vamos a ver quién sos vos, a ver cómo soy yo con vos, y quién soy yo con ese otro, ¿no? Qué interesante, qué buen punto ese, ¿no? Con cada persona, viste, somos distintos también cuando trabajamos. O por lo menos eso es algo que me pasa a mí, en lo personal, Y como sí, terapeuta. Eh, claro, hay gente, qué sé yo, de tercera edad con la que trabajo divinamente, divinamente, y he tenido experiencias muy interesantes. Y yo me maravillo de esa capacidad que mucha gente grande, viste, de 70 y largo de años, tienen de estar en un tipo de terapia así. Me, me quedo como asombradísima y digo, bueno, si esta persona puede hacer esto, este claramente movimiento, podemos transformarnos, podemos, o sea, viste, cuando la gente joven me dice, no, bueno, pero soy así. No, no, tú así debe ahora, ser. no sé qué vas a hacer mañana, dentro de un rato, o después de que salgas de sesión. Y para mí eso es lo importante. Para mí mi trabajo es útil, si se quiere, o tiene un sentido cuando yo veo que la persona sale distinta de cómo entró y cuando yo termino mi día eh, de una manera diferente a como la empecé. ¿Y qué le dirías a las personas que por ahí están con ganas de empezar una terapia, todavía, digamos, no saben cuál o qué corriente? Eso por un lado, y por el otro, que tienen mucho miedo a conocerse, mucho miedo a verse, mucho miedo al dolor, a encontrar el dolor. Y lo que puedo decir con respecto al miedo que todos tenemos de encontrarnos con el dolor es que es la única puerta al amor. El dolor es la única puerta que nos abre genuinamente al amor. Solamente si entramos por ahí, sabemos quiénes somos, ¿no? Y cuanto más entras, más amor hay. No, no es que hay más sufrimiento, ¿no? Yo creo que lo que va creciendo es esta confianza en nuestra capacidad de amar, porque eso es algo genuino que tenemos, que somos. Viste, tu hijito divino es amor puro. Sí, amor puro, Está bien, o sea, todos somos así, todos tenemos esa esencia. por supuesto. Después, bueno, viene toda la parte social y todas las instituciones educativas y todo, bueno, ya es otro tema ese, pero sí, Sí, pero que forma parte de sí, 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 sí. a ver, si se quiere, ¿no? Como de la experiencia que tenemos que hacer para formar una personalidad y después de construir también un poco esa personalidad. Continuar Claro, manteniéndola, pero sabiendo que tenemos y que somos, mejor dicho, otra cosa, que no que somos. somos amor. Exacto. Entonces sería como poder decirles que confíen en ese proceso, que es la puerta para encontrar el amor que somos y que habita en nosotros. Amor como estado, ¿no? Como amor de Claramente. relación. Claramente. Y cualquier terapia, esto es algo que lo digo, o sea, cualquier terapia está bien, porque lo que vamos encontrando es lo que tenemos que ir encontrando en el momento Por en que, supuesto, claro. ¿no?
no hay una terapia mejor que otra, es lo que en ese momento tenés que atravesar. Exacto. Vaya a saber a qué te lleva eso también. Ujú. Bueno, Cari, si te parece, ¿querés decirnos algo más antes de pasar a preguntas? Por ahí alguien tiene preguntas del otro lado. ¿Querés una visita de lujo? Sí, totalmente, una visita deluxe. Hermoso trabajo de género, sí. Alguien tiene, además de todos estos comentarios bellísimos que fueron dejando, Paulina dice, si no llegó tarde, nunca es tarde porque esto queda subido. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Karina? Lo que sea, yo se la transmito, la leo. Recuperar el diálogo respetuoso con nosotras mismas, dice Adriana. Qué lindo. Sí. Recuperar nuestro poder receptivo y creativo desde el amor real. Letra dice Magdalena y descubrir los modos reales de ser. Felicitaciones por este ciclo, bueno, gracias. Acá hay un elogio para Cari, dice la mejor psicóloga que conozco, lujo tenerla como hermana de vida, abrazos, qué lindo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ¿trabaja aquí en la hora? Paulina dice que se conectó tarde, sí, estuvo hablando un poco de eso, Cari, de que sí, trabajan justamente con el presente, ¿no? Cuando decimos que trabajamos con el presente o con el aquí y ahora, eso vale la Sí. aclaración. Bueno, dale. Cuando entramos ahí, cuando le preguntamos a la persona qué está sintiendo, ahí es cuando entramos en el aquí y el ahora. O sea, todo lo que uno relata está como en la cabeza, pero cuando bajas al sentir... Y el que está sintiendo también está bueno poder transmitirlo desde lo corporal, ¿no? Porque a veces cuando uno también le pone la palabra que está sintiendo, por ahí como que nada que ver con lo que está sintiendo, es lo que piensa que siente, o lo que debería sentir, o lo que está vedado que no puede sentir y dice que siente, digamos, también todo ese trabajo. Para eso también, o sea, el proceso terapéutico es como un reaprendizaje, ¿sí? O un descubrimiento de cómo es esto que sentimos, ¿no? Hay como todo un caminito que vamos haciendo en diferenciar lo que pensamos de lo que sentimos, en diferenciar... Pequeño trabajito ese. De una sensación corporal, entrar por una sensación corporal y descubrir que atrás hay una emoción, darnos cuenta de que a veces hay cosas que sentimos que están generadas por ideas, digamos, es un laburo, ¿sí? Hay todo un tejido que vamos haciendo en la conciencia. Y además, para responderle a Paulina, también dijiste que si bien, digamos, están trabajando con qué están sintiendo, bueno, que si también aparecen cosas que, digamos, como decías antes, ¿no? Además estamos atravesados por nuestro contexto, por lo cultural, por nuestros ancestros, por, bueno, toda nuestra genealogía y genealogía milenaria mundial, o sea, hay de todo ahí, en nuestro presente, digo, hay de todo. Claramente, cuando estamos hay de todo. En el encuentro, sí, estamos con todo, con toda nuestra, los condicionamientos que tenemos también forman parte de nuestro aquí y ahora, y bueno, lo que vemos es cómo opera eso, ¿no? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo? Ocurre y qué pasa con eso, y para qué ocurre esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, lo que sí sacamos el por qué un poco. ¿Por qué no sé, no interesa tanto? Pero bueno, la cuestión es como ir entrando cada vez más en nuestra sensibilidad, ¿no? En nuestra capacidad de sentirnos. Eso es estar acá y estar ahora, ¿no? Como, no sé, yo estoy conversando con vos, pero me empecé a acomodar porque me daba cuenta que sentía como un poco de incomodidad. Es como que uno va atendiéndose a sí mismo. Sí.
Y hay encontrándose desde lo genuino, lo ingenuo, lo verdadero, ¿no? Esto que estoy sintiendo es también lo verdadero, de ahí no puede haber nada mentiroso. La mente sí puede creer cosas falsas, pero lo que estoy sintiendo es lo verdadero, lo real, digamos, ¿no? Sí, sí, lo que se siente es así, se siente, ¿viste? Y no es ni bueno ni malo, claramente. No, bueno, es- sí, Entonces sigo, darle lugar a las cosas así como son, ¿no? Es un gran trabajo, porque de decirlo parece simple, pero en general, ¿viste? Si tengo calor, quiero que esté más fresco, ¿viste? O sea, siempre estamos como en un sentido, como con una idea de que así como es, no está tan bueno, que podría haber algo mejor, ¿no? O distinto. Entonces, hay todo un trabajo para ir haciendo, ¿no? Esta diferenciación y como esa limpieza, ¿no? De nuestra percepción. Yo creo que básicamente eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, te voy hablando y voy pensando en sí, muchas experiencias, ¿no? Entonces también cada cosa tiene su particularidad. Yo creo que en el momento en que lo digo ya empieza a ser un poco extraño porque no es algo que esté pasando, ¿viste? claro, Pero bueno, el hecho entiendo. de poder eh, más o menos dar una idea, una leve noción, creo que ayuda. El aquí y ahora es eso, ¿no? Como lo que está ocurriendo, yo estoy acá, esto es algo interesante, ¿no? El aquí y ahora cambió mucho y estamos a 1000 kilómetros de distancia y vos estás ahí, en tu casa, yo en la mía. Bueno, cambian, ¿viste? ¿Cuál es el campo entonces? ¿Cómo es el contexto? Es muy loco y puede ser también enloquecedor para muchas personas, digamos, ¿no? Porque sobre todo las personas que trabajan con la virtualidad, ¿no? Como estoy en otro lado, pero no me fui de ningún lado. Estoy yendo a trabajar, pero no me fui. Es raro también, ¿no? Pero bueno, como todos estábamos diciendo, es un aprendizaje también, porque la virtualidad también nos vino digamos, esta modalidad que se instituyó, y se instituyó porque nos vino a decir que también las terapias virtuales son efectivas, digamos. Claramente, Esto de la presencia también cambia, la presencia ya es otra cosa más que el cuerpo, la presencia, ¿no? la presencia es otra cosa, no es el cuerpo, claramente. Uno puede estar presente Claro, en el cuerpo, pero la presencia es otra cosa, es una experiencia, yo creo, ¿no? Es difícil de siempre invito a que hagan igual, porque hay muchas personas que se resisten lógicamente, porque es esto, ¿no? Tanto cambio, tanta transformación. Siempre digo, no, busca porque vas a ver que es efectiva, no tengas miedo de que porque no está, porque hay muchas personas que ponen el cuerpo, pero no ponen su presencia, que es lo que estábamos diciendo, no hay nada, digamos, no se genera nada de lo Yo vincular, y bueno, volviendo al punto, difícil. bueno, se lo debo y se lo agradezco mucho a una amiga, a Janina Campaña. Ella siempre me insistía, ¿no? Con el trabajo virtual, yo era como media, no. Y bueno, y La esto me resistencia. tuve otra que hacerlo y realmente me sorprendí, me sorprendo, cada vez me sorprende más de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces digo, Qué bueno, loco. no sé, estoy acá, pero claramente pasa, ¿no? Cuando trabajamos con algunas personas en sesiones online, hay algo que se produce que es como una especie de magia, si se quiere, ¿no? Eh, donde este espacio, que es mi espacio, y el espacio del otro, que es ese otro espacio, desaparecen y se crea otro Otro espacio. espacio en conjunto, que es justamente lo que está pasando en paralelo con el vínculo para trabajar todo al mismo tiempo. Es buenísimo, es buenísimo también verlo, ¿no? Y aprender, porque y la energía, o sea, cómo traspasa la energía, ¿no? Bueno, Uno por ahí piensa que la energía
la vivís si tenés a la persona cerca, y no, la transmitís, todo eso traspasa la pantalla. La energía es transpersonal, transespacial. Yo no me quería poner muy esotérica, pero sí, viste, o sea, hay algo que bueno, que no fue estudiado los campos mórficos y tantísimas cosas de muchos años antes de que aparezca Hellinger. Esto ya estaba como muy investigado. Con el tema del sonido, por ejemplo, yo descubrí eso, que lo que pasaba con la vibración sonora y con nuestro campo vibracional, nuestro campo energético, es una cosa increíble, ¿no? Yo he tenido experiencias muy interesantes, muy curativas, muy sanadoras realmente. Por eso confío también en este trabajo de alineación sonora que estamos haciendo, porque descubrimos prácticas que vienen de la época de Pitágoras, si se quiere, ¿no? Y que tienen como una función de restaurarnos energéticamente. Entonces, también somos eso, ¿no? Si pienso en la Gestalt, también percibir esa otra porción de lo que nos conforma es muy interesante. Creo que estamos en un momento histórico, planetario, para poder abrirnos a todo esto, ¿no? Para abrirnos a estas experiencias, a entender que ya nuestra cuestión causa-efecto y nuestro pensamiento lineal caducó como está caducando el sistema, está obsoleto todo, y que tenemos que vernos como seres planetarios, y todo lo que está en el planeta está hecho de energía, ¿no? Desde una piedra hasta un árbol, un animal, el río, el mar, entonces una montaña. Totalmente, Karina. Entonces, bueno, para mí es un poco así. Totalmente. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta, me voy para arriba. Hagan sus preguntas ahora para Karina, si alguno se quedó con una duda. Acá dicen que es difícil diferenciar lo que uno siente de lo que piensa, y alguien le contesta a su vez, bueno, es un trabajo, uno aprende a diferenciar lo que piensa de lo que sienta. Acá Luis es mucho más que una psicóloga, su amorosidad y enorme corazón sanan, bailando sale lo que sentimos, gracias por sanar tantas vidas, dejan un mensaje, es un largo viaje, dice otra persona. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o se quedó con alguna duda? De todas maneras, está el Instagram de Karina, lo van a encontrar en el posteo porque pueden escribirle a ella, pueden consultarle después privadamente, digamos, lo que quieran, por si se quedaron con alguna idea ahí que quieran preguntar, así que lo pueden hacer. Yo, Karina, estoy encantada con nuestro encuentro y con este encuentro desde este lugar, impensado también, inimaginado, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por esto y por todo lo que haces, por tu trabajo, digamos, por todo lo que generás y lo que brindás y lo que das, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando uno hace su trabajo de sanación, al mismo tiempo contribuye a la sanación mundial, a la sanación de todos, y que más allá del trabajo singular que cada uno tenga que hacer, también hay algo de lo colectivo, o algo de lo colectivo que también amerita que cada uno haga su trabajo en singular, y vos, la verdad es que ayudás a todo ese proceso, así que te lo agradezco también. Gracias. Gracias a toda la gente que está escuchando, a las compañeras de sí. mujeres, a mis colegas, muchísimas gracias. Gracias, y queda este vivo colgado, así que lo van a poder ver y escuchar cuando ustedes quieran. Así que yo te despido, Cari, ya te dejo tranquila, que hagas tus cosas, te mando un abrazo enorme, y espero verte pronto también. Espero poder ir pronto. Y nos encontremos en San Marcos, en el río. Ya voy con una criatura, pero bueno. Qué mejor que ir a San Marcos con la criatura. La evolución de la vida, querida. Está muy bien. Así es.
Está muy bien. Muchas gracias. Y a todos los demás, a vos y a todos los demás los invito el domingo que viene, vamos a estar hablando con una profesional sobre Ayurveda. También el autoconocimiento y sanación de la perspectiva ayurvédica, así que no se lo pierdan. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.